No, Hola, quería preguntar si estábamos hablando, o sea, si de lo que están hablando es lo mismo que limpiar el negativo. qué interesante. Limpiar Porque el negativo. entiendo bien lo que implica limpiar negativo, pero no sé si es lo mismo que limpiar la mentalidad o la psiquis o la mente. Bueno, hablamos de los tres, que hablaron de las tres cosas. Eh, Me parece que tiene bastante de vinculación. Me parece que hablar de limpiar el negativo, estoy hablando más de un aspecto más digital a lo mejor. Y limpiar la mentalidad como hablando más desde un aspecto más analógico. Así se me arma a mí ahora, ¿no? Limpiar el negativo es, ¿qué es? ¿Cómo es para mí limpiar un negativo? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Muy poco. Más que nada es ponerme disponible a que la realidad lo opere en mí. O sea, en realidad cada vez que la realidad me desafía, me lleva a una situación límite, es una oportunidad, como yo la veo hoy, que cuando yo, por ejemplo, así lo veía, ¿no? Yo reacciono y hago un descargo bravo, 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 y se me pasa y sigo como si nada, me estoy perdiendo de limpiar mi negativo. Ahora, supónganse que yo hice una descarga de enojo bárbara y qué sé yo, y después me miro y empiezo a decir, pero ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Y ahí estoy tomando un aprovechamiento. El tope, como yo lo veo, es una invitación que me hace la realidad a aún ir más allá de mi modelo, a que crezca tu negativo. Por eso soy siendo muy desafiada. Entonces, ¿los desafíos son buenos o son malos? Y son invitaciones a poder acrecentarte. Entonces, bueno, no sé. Después veré si lo puedo tomar o no y me doy el espacio que yo puedo y demás. Entonces, la limpieza del negativo es asumo o no asumo, me pongo disponible o pierdo la oportunidad porque hoy no tengo con qué y la tierra me lo guarda. También esa es una imagen maravillosa que también es poder saber que lo más importante es un reconocimiento de mí misma en este momento, y qué puedo y qué no puedo, ¿no? Entonces, si hoy no puedo, no puedo, y exploto y pierdo, bueno, pero y otras veces sí puedo ir muy despacio y dejar que me opere la realidad y dar espacio para esa absorción, ¿no es cierto? Eh, Cada día en donde estamos, sin mentirnos, no, y sin presionarnos de que debería hacer otra cosa de la que voy haciendo. Ojo también con eso, ¿no? Eso es una presión psicológica que no sé cuál es el propósito. A veces puede ser un autosuicidio, tanta presión psicológica, ¿no es cierto? Entonces también a veces, aprender a moderar, no es que o sea, tengo que ver qué me da, si tengo resto o no tengo resto, no es cuestión de que esté siempre al límite, yo tengo que aprender a esa escucha de mí mismo, ¿no? Bien, No, a lo mí, que vos estás diciendo es que un proceso lógico va naturalmente limpiando la antena, por supuesto que sí, esto es claro, así. entonces Pero yo no me además pongo, estamos poniendo el foco en una limpieza de nuestro psiquis, porque hay como una intervención realizada, hay como un aspecto trabado en muchas psiquis. Incluso en el ejemplo que pone Alejandra en el día de ayer, que está en Interacciones de Alejandra Casado, si quieren mirar, sobre el 9 de julio, respecto a cómo hay antenas que le robaron en una casa y entonces ella, en una casita que ella tenía, le robaron todo y demás. Entonces ella empieza a abrir lo que es tener y tengo. Y cómo o sea, hay personas que hay heridas psíquicas que no me alcanza nunca
con lo que tengo, siempre voy a querer tener lo que el otro tiene. Entonces, eso, por más, hay como, lo que estamos viendo es como la herida, me sale decir herida, ¿no? Pero como esa dificultad que ha obstaculizado al humano a que pueda estar alineado con el ambiente. En cambio, yo veo que vos tenés algo que yo quiero tener y lo tomo. Entonces, esa actitud, y eso es por una herida psíquica. Sí, Ahí vamos. O sea, claro. en realidad es mucho más profundo. Lo que vos estás diciendo es correcto en cuanto que el proceso nos estuvo operando a todos y vamos naturalmente madurando y también reconociendo nuestras inmadureces, muchas. Entonces, Sí, claro. y conocí ahora, porque eso es como en 10, yo conmigo misma, pero ¿qué pasa cuando yo tengo esto en 11? ¿Qué pasa en el vínculo con el otro? Entonces, que este día 9 de julio esté sucediendo eso, fíjense que el foco que pone es en qué me dice la realidad a mí con esta situación para que yo pueda sacar un aprovechamiento para el género humano, más allá de lo que sucede en este barrio que siempre roban y que la gente no se calma nunca, porque esa es la gran pregunta que empezamos a ver. Entonces, cuando hablamos de limpiar la mentalidad, estamos hablando de dentro de la mentalidad, ese aspecto psíquico que me lleva puesto y que en algunas personas del género está operando de modo en desacuerdo con el ambiente, para decirlo así como más suavemente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar en mí misma. Hay algunas personas que se van a decir que su aporte va a ser ir a convocar al barrio para poner más seguridad para los ladrones. Bueno, el que siente hacer eso, haga eso. Aquí, en general, en la lógica global convergente, nuestro rol está siendo como el enlace con aquellos aspectos que armó a que estas personas no puedan estar calmadas y necesiten tener lo que no tienen. Eso está haciendo entonces ahí, por eso, que empieza a tomar que hay, una cosa es dentro del sistema solar, pero que hay personas que tienen como, no sé la palabra exacta, como si fuera un enlace con estrellas fuera del sistema. Entonces, ahí es cuando, no sé si lo podré expresar, pero empezamos a distinguir en nuestro medio ambiente y entre nosotros que hay aspectos, hay personas más alineadas, todo está para ser visto y tomar conciencia, todos somos roles en este escenario, pero que este tipo de personas que tienen una compulsión, para tomar el ejemplo de los ladrones que quieren tener lo que no tienen, es como si, pero de forma compulsiva, es como, así se me arma a mí, no sé si estará, pero es como si estuvieran vinculados con algo fuera del sistema. Y no es ni bueno ni malo, porque aquellos que vienen a desafiarnos nos van a traer un aporte nuevo. Entonces yo también quiero que incluso ese ladrón tiene en sí un aporte nuevo. Ese vínculo de mi cercano a mi vida, que me desafía continuamente, viene a hacerme un aporte a mí, que yo no lo tendría. Es en paralelo, y para bajarlo a un renglón más posible de dialogar entre nosotros, porque yo tampoco me animo a hablar de lo que le pasa a otro con otras estrellas, no, yo no estoy ahí. Lo podrá hacer Alejandra y yo puedo pescar de qué habla, pero voy a la zona vincular de nuestro medio y sí me da sentido. Aquellas personas que tienen esa insatisfacción continua
como si no pudieran calmarse con lo que tienen, y ahí sí a mí se me arma un sentido de que tiene un aporte que hacer en su frustración, un aporte que hacer a este momento, a mi vínculo. Es como decir, aquello incómodo que cada uno tenemos, ¿para qué está? ¿Para qué está en nuestra vida eso? Para expandirnos. Sabemos que es así. Despacito, Ale, que tiene más con qué, está mostrándonos cuál es la estructura espaciotemporal que sostiene a esto, a estas modalidades perversas que, digamos, no sé, pensemos en gran escala, ¿no? No sé, se habla de tantas cosas que hay detrás de esta pandemia, que iremos viendo cuál es la verdad, pero ¿y para qué todo esto? Bueno, para expandirnos, para empezar, esta matriz psíquica le está dando, así lo veo yo, le está dando a Alejandra las herramientas que está ella aprendiendo para luego transmitir de cómo opera en los vínculos en 11, digamos, en el contexto, cómo se arma la ecuación con el ambiente. Entonces, por eso tenemos la ecuación con el ambiente, calculadora del ambiente, la calculadora conmigo misma, la calculadora con los demás. Bueno, yo quería preguntar, a mí se me confunde porque, por ejemplo, con el modelo básico que nosotros teníamos en la calculadora, que para mí es nuevo, porque yo me había quedado con la plantilla, y bueno, ahora me estoy actualizando con las nuevas herramientas que están planteadas. En realidad, bueno, sí, te escucho y después te planteo lo de las herramientas de las calculadoras, dale. Bueno, yo había entendido que el renglón 1, 2 y 3, que sería la proyección molecular o el campo o la proyección genética, era mi parte analógica, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Y ahora escuché en un Zoom o en un video que Ali hablaba con el nuevo modelo de la calculadora con las 3 partes, o sea, con todo el abecedario, y ella hablaba de que los 3 primeros renglones eran la parte analógica, y a partir de la JKL era lo digital. Y ahí ya se me quemaron los cables, porque yo entendía que mi cuerpo, o sea, mi biología, mi parte molecular, genética, era mi aspecto analógico, digamos, precariota, basal. Esta imagen, yo con esto quisiera acompañar, y pondría, ahora que me decís, pondría acá la calculadora, mira. Y después, ¿por qué? Porque en realidad quisiera con esto empezar a entender qué nos pasa, que estamos incorporando todos. Fíjense, acá les pongo, en el 2013 empezó a hablar de esta plantilla, ¿no? Que era la que primero vimos todas, los planos, la distorsión. Después pasamos a hablar un poco del observatorio y empezamos a hacer la sincronización de todos los planos, y me veía mi referencia, mi nombre, mi DNI, mis parámetros de dónde nací. Y entonces, ¿qué pasó? Yo entiendo que de esto, que de ser ego empiezo a ser geo. Yo creo que con este observatorio, al hacer estos vínculos y poner mi identidad en unos parámetros, la ubica a mi identidad, a que no es el centro de todo, el ego, sino que empieza a ser geo, que es un aspecto de la geografía y de tierra. Luego, fíjense, en el 2015, Casado saca este modelo de una plantilla como neuronal, y que fue un súper desafío, porque desde lo que teníamos fue decir, hay un inconsciente del vacío, y dijimos, se va a la bosta todo con esto, pues sí, como apenas voy entendiendo esto de acá abajo, y ahora me habla de un inconsciente del vacío, es incoherente. No, tiene una lógica para mi neurología, captar un espejo, ¿no? Como si fuera en lo que tengo consciente y en lo que aún no existe, y ¿no? Inconsciente del vacío. Entonces, es como si yo pudiera armar que
puedo habilitar nuevas versiones que hoy no existen. Y luego, ¿qué hicimos? Pasamos en el 2016 a hablar de un rombo, ya no, hacia abajo. Entonces aquí se nos desplegó lo que llamábamos el inconsciente biológico, y entonces empezamos a darnos cuenta que en verdad estamos acá abajo, en Rho, o sea, esto era tierra lógica negativa, tierra positiva, y acá receptor terminal. Estoy acá, pero que en realidad vengo de acá abajo, de tierra, y que este es el modo consciente. Incluso he visto yo alguna vez, para empezar a explicar un poquito esto, que acá podíamos colocar en este 7 de acá abajo a la Tierra, y en el 7 de acá abajo el Sol. Entonces teníamos ese segmento del sistema solar, y ahí nos ubicábamos un poco. Pero entonces, fíjense, este mismo dibujo, yo voy a poner unos dibujos medio feo que tengo, pero para completar la cuestión, se armaría entonces, tendríamos una plantilla que estaría formada por tres triángulos. Y aquí humildemente pongo este papelito que saqué foto de lo que serían los 3 triángulos. Entonces, en realidad, esto sería en principio un diagrama, cómo fuimos evolucionando año a año, ¿no es cierto? Y después podemos ver, o sea, este sería, acá está cómo fue presentado en su momento, ¿no? Incluso también hablábamos que a veces teníamos todo pegado y cómo después se desplegaba con cada vez que derivábamos, se nos iba desplegando. Y era este triángulo de arriba, que no existe, por supuesto, porque ya este punto 7 no existe, me daba una explicación a mi neurología, porque es como si yo tuviera que tener un cuentito para entender cómo se arma lo nuevo que no existe. Entonces es como si fuera un cuentito, un error, un margen de error que admito para poder, desde mi plano 3, entender cómo funciona. Así sería. Luego empezó a aparecer lo que serían las calculadoras. Y la calculadora empezó a hacer el modo como el inconsciente biológico se expresa. Entonces, fíjense que de golpe, yo acá tengo una calculadora y empiezo a mirar, ¿y dónde está el triángulo acá? ¿Y cómo era? Entonces, porque ese está marcando según, son como diferentes expresiones de la realidad espaciotemporal. Y que uno lo toma más en el triángulo como las velocidades, ¿no? El plano más lento y más largo, el más veloz, más corto, y así. Ahora, este formato es como se percibe desde el inconsciente biológico. Y que está de 3 en 3, y ahora vamos entendiendo que es porque estamos en Tierra en el orbital 3. Entonces, ves que yo lo que quisiera decirte, Karina, es que suma esto, o sea, que cada cosa me va dando como aspectos diferentes, ¿no? De una misma realidad, voy tomando diferentes ángulos para hablar de ella. Entonces, quiero que sueltes una y te metas en la otra. Suelto una y me meto en la otra. Yo quiero meter una en la otra y ahí se me hace lío. Entonces, es como si yo lo miro desde este lugar, el otro que está enfrente a mí lo mira desde ese lugar y me dice cómo lo ve, y el que está en el costado lo mira y me dice cómo lo ve. Un poquito ahí te invitaría a mirar. Y que todo está hablando... Sí, pregúntame. Sería lo que me estás intentando decir es que yo, por ejemplo, volviendo a la pregunta de lo analógico, puedo verlo desde las dos calculadoras, digamos, como la mamushka, no excluir ninguna. Tomo esta básica y lo analógico sí sería mi proyección molecular, y si tomo la calculadora nueva, sí sería los 3 primeros renglones. ¿Sería algo así? O sí, no? Incluso me parece que sí, incluso yo percibo que esta es la estructura base, esta, y sí, que si yo me voy a la matriz, a la matriz psíquica, sí, y aquí voy a poner como la triple calculadora, a ver si la tengo por acá, me parece.
si yo pongo la triple calculadora, esta sería la matriz psíquica, en la que, claro, yo me ubicaba primero acá, pero puedo ver que podría ser que algo me va a explicar que JKL debe tener algo que ver con 1, 2, 3 y con RST. Después veremos qué será, pero yo veo cierta analogía y puedo ver que todo lo de la izquierda, algo tendrán que me podrán orientar por estar a la izquierda, y todos los de la derecha me orientarán por estar, y los del medio por estar en el medio. De hecho, está haciendo una analogía con la E, la N y la B corta, porque son el cuadradito del medio de cada una, y yo solamente tengo un poquito claro lo que me dice la E, porque es lo que sería la letra 5. Entonces, puedo después, en la medida que voy a, ves que en realidad, la realidad nos va educando, pero primero, ¿cómo me voy a ir a ver si entiendo esto si apenas estoy entendiendo la primera calculadora? Que sería esta primera del 10. Entonces, si todavía me confundo en el 10, no me voy a meter a ver esta. Voy a pararme, voy a profundizar en esta, y despacito, una vez que entienda algo de lo que significan el renglón molecular, el relativo y el iónico, ¿no? Y todo este despliegue que hace en el 69/10, lo vuelvo a mirar a ese evento, y luego después veo que se me arma aquí. Por ahora le dejo a aquellos como que naveguen que uno le dará algún datito de aporte a Alejandra y ella armará todo, porque es así. Ella es la que está armando la transición. Nosotros somos hormiguitas que le llevamos un granito de arena, decir, mirá qué pasó con Sheldrake este día, y ahí se le arma una herramienta para el género humano. Pero a mí, por más que yo vea esa coincidencia de día, a mí nunca se me iba a armar lo que ella armó de Nisman. A ver, que eso ya lo explico en el otro, digamos, la matriz psíquica con referencia a Nisman es lo que estamos transitando ahora como periodo de aprendizaje de esta matriz, que se está armando, nada más. Por ahora, humildes ahí.